Génesis capítulo 3. Hemos leído una vez más el pasaje de los versículos 1 al 21 para dar contexto, pero vamos a enfocar nuestra atención en los versículos 16 al 19. Una vez más, Génesis 3, 16 al 19. Hay una calcomanía, de estas calcomanías que tienen pues frases a veces cómicas, a veces frases filosóficas, religiosas, etc. Esta calcomanía dice: la vida es dura y entonces mueres. La vida es dura y entonces mueres. O sea, experimentas una vida dura y te mueres. En muchos sentidos esta frase captura la realidad que todos experimentamos en mayor o en menor medida. Es decir, todos experimentamos un mundo quebrantado, un mundo caído, lleno de enfermedad, lleno de sufrimiento, lleno de injusticia, de desastres naturales, de pandemias y de muerte. Y como hemos dicho, se han ofrecido muchas explicaciones para esta realidad. Muchas explicaciones sobre por qué experimentamos el mundo que experimentamos. Pero la Biblia nos dice de manera clara y de manera contundente que debido a la entrada del pecado al mundo, el mundo entonces no es lo que debía ser o lo que debió ser. Debido a la entrada del pecado al mundo, todos experimentamos dolorosas y a veces severas consecuencias. Nada, como hemos dicho, es como debiera ser. El pecado ha vandalizado cada aspecto de la vida humana, ya sea físico, o ya sea social o psicológico o espiritual. Cada aspecto de la experiencia humana, de la vida humana, ha sido severamente afectado por el pecado. La relación del hombre con Dios fue rota y por eso sufrimos graves consecuencias: culpa, corrupción y castigo. Los hombres y las mujeres, como vimos la semana pasada, fueron profundamente heridos en sus roles de género y en la relación que tienen con el otro sexo. Y en particular, experimentan un profundo quebranto en la más íntima de las relaciones humanas, que es el matrimonio. Pero el pecado no nada más afectó a los hombres y mujeres en cuanto a sus roles y en cuanto a su relación. El pecado también ha afectado la responsabilidad del ser humano. Y cuando hablo de responsabilidad me refiero a la vocación humana. El pecado ha afectado la naturaleza humana, pero también el pecado ha afectado las relaciones humanas y el pecado, por supuesto, ha afectado la responsabilidad del ser humano, es decir, la vocación humana. Naturaleza humana y vocación humanas han sido severamente afectadas por el pecado. ¿Y a qué me refiero con la vocación del ser humano? Quizá usted recuerde que Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó para construir su reino. Dios nos creó para construir su palacio y para llenar el palacio con un reino de súbditos, con un reino de sacerdotes que servirían a Dios en este palacio. Y cuando hablo de palacio me refiero a que nosotros los seres humanos fuimos creados para edificar, para construir una civilización humana para la gloria de Dios y para llenar este planeta con la imagen de Dios. Esta tarea de la construcción del reino de Dios, entonces, como ya he aludido, tiene dos elementos importantes, fundamentales y básicos, que son la multiplicación de la raza humana
y el dominio benevolente al gobernar sobre la tierra en nombre y bajo la autoridad de Dios. Pero ambos aspectos de la vocación humana han sido severamente afectados por el pecado. Y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. El día de hoy veremos que tanto la responsabilidad de multiplicar la imagen como la responsabilidad de ejercer dominio, ambos están bajo maldición. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has dado tu palabra, la hemos oído y ahora rogamos en el nombre de Jesús que permitas que podamos escuchar con atención la exposición de tu santísima palabra. Abre, Espíritu Santo, nuestro corazón y guíanos a la obediencia a Cristo. Transforma nuestra vida en mente, en emociones, en voluntad. Transforma cada aspecto de nuestra vida. Te rogamos todo esto para tu gloria en el nombre de Jesús, oh Dios Trino y Uno. Amén y amén. Bueno, yo estoy consciente de que no todos aquí podrán relacionarse de una manera directa con lo que he de exponer. Sin embargo, aún así, todos nosotros tenemos que escuchar lo que la Biblia dice acerca de la realidad que experimentamos. Aquí hay hombres y mujeres que están en diferentes etapas de su vida. Algunos están estudiando, otros ya trabajan, otros trabajaron alguna vez. También hay diferentes mujeres aquí, mujeres que son solteras, porque son niñas o adolescentes, o sencillamente no se han casado por alguna circunstancia. Hay mujeres casadas, mujeres viudas, hay diferentes tipos de mujeres. Así que, entiendo que quizá no todos se sientan plenamente identificados con lo que voy a decir, pero aún así debemos nosotros escuchar y, por supuesto, también entender que tanto hombres como mujeres encuentran que la tarea que Dios les dio, la vocación que Dios les dio, es dura, es dolorosa, es frustrante, por decir lo menos, en este mundo caído. La vocación que Dios nos dio es una experiencia difícil y dolorosa en el mundo caído. Precisamente por eso debemos nosotros escuchar, entender y creer que ya que la vocación humana está bajo maldición debido al pecado, debemos ir a Jesús para esperanza, para restauración, por gracia, por socorro. Ya que la vocación humana está bajo maldición debido al pecado, debemos ir a Jesús para gracia, esperanza y, por supuesto, para restauración, para fortaleza. ¿En qué maneras vemos nosotros que la vocación humana está bajo maldición? Bueno, permítame entonces enfocarme en cómo la responsabilidad de la mujer sufre las consecuencias del pecado y cómo la responsabilidad del hombre también. En primer lugar, vamos a ver entonces cómo la responsabilidad primaria de las mujeres ha sufrido y sufre las consecuencias de la caída. Bueno, por el pecado, debido al pecado, en primer lugar, debido al pecado, las mujeres experimentan dolor en su vocación como esposas y en su vocación como madres. La semana pasada hablamos algo acerca de el dolor que las mujeres experimentan en su vocación como esposas. Dijimos que las mujeres han sido profundamente heridas en su feminidad.
y debido a eso luchan con insubordinación. Tienen siempre o encuentran este deseo de tomar un lugar que no les corresponde. Pero como parte de la maldición del pecado, las mujeres sufren la dolorosa realidad de las que están casadas, de experimentar el quebranto y la herida de su esposo, la profunda herida de su esposo en la masculinidad. Y en general, las mujeres, por supuesto, sufren en muchas ocasiones, no al punto en que se dice en el discurso feminista, no todos los hombres son como se presentan en ese discurso, pero en mayor o menor medida las mujeres sufren abuso por parte de los hombres. Así que las mujeres sufren como esposas y como madres. En el versículo 16 leemos que Dios dice estas palabras a Eva. Si usted tiene su Biblia puede leer ahí. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Hasta ahí vamos a detenernos. Cuando escuchamos estas palabras, quizá inmediatamente saltamos a la conclusión de que lo que aquí se quiere decir es únicamente que, bueno, antes de la caída, las mujeres iban a dar a luz sin dolor alguno. Y después de la caída, las mujeres entonces ya sufren dolores de parto. Bueno, aunque pareciera que ese es el caso, realmente no es lo que se tiene en mente aquí. No voy a entrar entonces a la discusión de si los dolores de parto no existirían antes de la caída o si serían mínimos o no. Ese es asunto para otra discusión. Pero lo que quiero decir ahora es que el dolor que las mujeres van a experimentar, el sufrimiento que las mujeres van a experimentar, no se restringe nada más a dar a luz, a la labor de parto. La mayoría de los comentaristas serios, ¿verdad?, eruditos en Hebreo y Antiguo Testamento y en el libro de Génesis, concuerdan en que el hebreo aquí tiene una idea más amplia que solamente dolor en el parto. Básicamente lo que se está diciendo aquí, y quizá la traducción de Matthew Henry es una buena traducción, las mujeres van a experimentar pesadumbre, si usted quiere ponerlo de esa manera, en su vocación como madres, y experimentarán dolor desde la concepción hasta la tumba. Desde la concepción hasta la tumba. Es decir, por causa de la caída, todas las hijas de Eva, incluyendo a ustedes, hermanas, por causa de la caída, entonces las mujeres experimentarían dolor y sufrimiento por supuesto, en dar a luz a los hijos, pero también en la crianza de los hijos. Bueno, para empezar, en este mundo caído, hay mujeres que experimentan el indecible, indescriptible dolor de perder a un hijo en el vientre. Hay mujeres también que experimentan el dolor tan grande de que un hijo nazca con enfermedades congénitas, con deformidades y con otras discapacidades. Mujeres que experimentan el dolor de la muerte infantil, el famoso síndrome de muerte repentina de los bebés, o pierden hijos en la infancia por un accidente, por una enfermedad, etc. Pero no solamente eso. Vaya, las mujeres experimentan, y ustedes saben de qué estoy hablando, hermanas, la dificultad, por más que haya cierta medida de gozo, de disfrute, de felicidad, lo difícil que es, la dificultad de criar hijos que son concebidos en pecado, hijos que en mayor o menor medida son rebeldes. Las mujeres experimentan el dolor de ver a sus hijos, vamos a decirlo coloquialmente, escoger un mal camino y rebelarse en contra de la fe y tomar malas decisiones. Desde la concepción hasta la tumba, las mujeres experimentan esta dolorosa realidad.
Y como dijera Jen Wilkin, ustedes van o pasan por diferentes dolores de parto. Sí, el primero es obviamente en el alumbramiento, pero cada etapa de la vida es un dolor de parto. Cuando tiene que, comillas, pujar y exhalar para entonces empujar a su hijo y a dejar la seguridad y la protección del hogar para que vaya al kinder o a la primaria. O el hijo entonces va a la universidad. El hijo entonces tiene que ir a vivir a otro lado y cada etapa del camino es un dolor de parto para las mujeres. El tener que expulsar a su hijo de este ambiente protegido y donde hay provisión y cierta seguridad a un ambiente, por supuesto, desconocido, a un ambiente donde hay separación y donde hay incertidumbre. Todo esto es parte de la experiencia de las mujeres en su vocación como madres en este mundo caído. No importa cuán feliz sea su experiencia, siempre habrá tristeza, siempre habrá dolor, siempre habrá sufrimiento, etc. Alguien lo pone poéticamente de esta manera: ser madre es decidir que tu corazón camine fuera de tu pecho, ¿no? Y esa es la realidad. Ustedes, hermanas, saben de qué estoy hablando. Ahora, ciertamente, las mujeres en un sentido llevan el estigma que Eva llevó. ¿A qué estigma me refiero? Me refiero a que Eva fue el instrumento inicial que condujo a la raza humana entera al pecado. Y por supuesto, todas las hijas de Eva tienen este estigma. Y hay un pasaje muy interesante en el Nuevo Testamento, controversial por cierto, donde se habla de cómo este estigma ha sido removido por la gracia de Dios. Y cómo las mujeres entonces, habiendo sido heridas en Cristo, pueden experimentar la restauración de esa vocación que Dios les dio. Me refiero a 1 de Timoteo 2:15. Quizá quiera ir en su Biblia a este pasaje. Un pasaje que, si usted lo leyera a una mujer empoderada y liberada del siglo XXI, usted va a experimentar un rechazo y oposición inmediatamente. Sobre todo por la terminología que el apóstol Pablo usa cuando dice estas palabras en 1 de Timoteo 2:15. Dicho sea de paso, este texto merece un tratamiento más profundo, pero no tenemos obviamente el tiempo para hacerlo. Nada más quiero hacer un comentario al respecto. Dice Pablo, voy a leer desde el versículo 13. Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Se salvará engendrando hijos? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? ¿Puede haber comentario más misógino que este?, dirían algunas feministas. ¿Que nos reduce a las mujeres a un útero? O por otro lado, hay quienes pudieran decir, ¿quiere decir el apóstol Pablo que las mujeres son salvas de sus pecados teniendo hijos? O sea, si se convierten en madres, ¿serán salvas de sus pecados? No es lo que Pablo está diciendo. De ninguna manera hay, obviamente, toda una explicación para esto, pero quiero simplemente decir lo siguiente. Las mujeres, entonces, que llevan este estigma, pueden ser preservadas o liberadas de ese estigma de haber sido aquellas que fueron engañadas primero y que condujeron a su esposo a la caída. Pueden liberarse de ese estigma al criar una generación de hijos piadosos. O sea, la reputación de las hijas de Eva, como dice un comentarista, es salvada o rehabilitada cuando las mujeres creyentes abrazan su llamado, abrazan su vocación y crían hijos en la disciplina y amonestación
del Señor. Como MacArthur dice, las mujeres tienen el privilegio de conducir a muchos del pecado a la piedad, así como Adán condujo a Adán de la piedad al pecado. Ahora las mujeres restauradas por la gracia de Dios pueden conducir hijos del pecado a la piedad, del pecado a Cristo. Y entonces cada mujer creyente que abraza ese llamado que Dios le ha dado tiene este altísimo privilegio entonces de llevar hijos a Cristo y de criar, por supuesto, una generación de hombres y mujeres que teman al Señor. Y esto, por supuesto, también tiene que ver con las abuelas y tiene que ver con mujeres que no son madres. Las mujeres que no han tenido el privilegio de ser madres por alguna razón, aún así pueden participar llevando a niños a los pies de Cristo, apoyando a las madres o simplemente ellas involucrándose en la iglesia para conducir niños al Señor. Así que en Cristo hay restauración para las mujeres. Ahora, ¿qué de la frustración? ¿Qué del dolor? ¿Qué de la desilusión? ¿Qué de las lágrimas que encontramos muy a menudo en la maternidad? Bueno, buenas y malas noticias. Las malas noticias son las siguientes. Hermanas, todo esto será parte de la experiencia de las mujeres hasta que Cristo venga. Ahora bien, esto hace entonces que las generaciones emergentes en la iglesia tiendan quizá a decir no a la maternidad. Dolor, no gracias. Sufrimiento, no gracias. No, ¿para qué? Es trabajo duro el ser madre, no gracias. Bueno, esta no debe ser la actitud de una hija de Eva que ha sido restaurada por la gracia de Cristo. La caída no ha eliminado nuestra responsabilidad. La caída simplemente añadió dureza y dificultad a esa responsabilidad. Pero una mujer creyente, aún sabiendo de lo difícil, lo problemático, lo complicado que llevar a cabo su responsabilidad puede ser, es una mujer que abraza aún así con gozo la tarea que Dios le ha dado. Por otro lado, permítame decir lo siguiente a todas las mujeres. Las mujeres entonces tienden a ir a dos extremos cuando se trata de la maternidad. Un extremo ya lo he mencionado, evitar la maternidad, ¿sí? O número dos, querer encontrar su significado y su identidad en ser madres, ¿sí? ¿Por qué cree usted que hay tanta competencia en las redes sociales por ser supermamá? ¿Sí? ¿Por qué cree usted que hay tantas fotos en Instagram de supermadres, ¿no? Que vaya, siempre tienen su casa perfecta y a sus hijos perfectos. Y es la supermamá que no solamente cocina, sino que aparte de eso tiene sus propios canales en redes sociales y ayuda a sus hijos con los proyectos y ayuda a sus hijos con esto, con aquello, los lleva a todos lados y siempre luce impecable y siempre luce hermosa y sus hijos también. Vaya, ¿por qué cree usted que hay todo esto en las redes sociales? Porque muchas mujeres están tratando de encontrar significado en eso. Pero hermanas, si bien esta es una responsabilidad que Dios dio a las mujeres, nunca intentó el Señor que su identidad se encuentre en ser esposas y ser madres. La verdadera identidad de una mujer se encuentra en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces, si usted es una mujer que, por un lado, está tratando de evitar la dificultad y el dolor que vienen con ser madre en un mundo caído, o si usted es una mujer que pretende negar o minimizar esa realidad, a ambas mujeres les llamo a venir a Cristo Jesús. Yo no sé
que el Señor tenga para ustedes mujeres solteras, señoritas. No sé si el Señor les va a llamar a ser esposas y madres. Lo cierto es que ustedes no deben cerrarse a esa posibilidad. Y tampoco ustedes deben decir no gracias. Para sufrir, no gracias. Para tener problemas, no gracias. Dios nos llama a abrazar esta realidad. Nos llama a abrazar esta realidad en fe. En fe de que el trabajo de una esposa, mejor dicho, la responsabilidad de una esposa piadosa, de una madre piadosa, no es en vano. No importa cuán dura la tarea sea, no importa cuán dolorosa la tarea sea. Lo que tú puedes hacer por la gracia de Dios como esposa y madre no es en vano. No es en vano. Y por otro lado, el dolor y el sufrimiento algún día van a terminar. Algún día van a terminar. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Es precisamente a través de esta función que esperanza vino al mundo. A través de uno de los hijos de Eva, a través de un niño que nació en este mundo. Todo ha cambiado para aquellos que creen en Cristo. Por eso es que Adán en fe llamó a su mujer Eva, madre de todos los vivientes. Porque Adán se dio cuenta de que a pesar de todo lo que sucedió, podía tener fe y podía tener esperanza en Dios. Mujeres, su responsabilidad no ha sido abrogada. Está llena de dificultad, sí, pero en Cristo hay fortaleza, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay gracia. En segundo lugar, varones, hombres también de diferentes edades. ¿Cómo el pecado ha afectado la responsabilidad de los hombres? Bueno, debido al pecado, los hombres, ¿sí?, experimentan dolor y frustración en su vocación, sí, como esposos, pero también como trabajadores, como esposos y como trabajadores. Esto no quiere decir que solo los hombres pueden o deben trabajar. Esto no quiere decir que las mujeres no puedan trabajar. De ninguna manera estoy tratando de implicar tal cosa. Pero sí quiere decir que Dios llamó al hombre, al varón, a ser el proveedor primario y a ser el protector primario. Como hemos dicho en otras ocasiones, aunque tu esposa tenga cinta negra quinto dan, si hay un ruido en la noche, tú sales primero, aunque ella tenga que venir a rescatarte después. Pero tú eres el llamado a ser el proveedor y el protector primario. ¿Cómo esta responsabilidad ha sido afectada por el pecado? Bueno, dicen los versículos 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Escuchemos esto, varones, y tomémosle muy seriamente. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios nos creó para trabajar. Es parte del diseño divino para el ser humano. Génesis 1 y Génesis 2 establecen con toda claridad que el ser humano fue creado para trabajar. Se habla de la dignidad del trabajo. Por favor, que alguien le diga esto a nuestro presidente, al presidente de los Estados Unidos, al primer ministro de Canadá. No es el diseño de Dios dar cheques a los que no trabajan, a menos que haya una discapacidad o un impedimento. Fuimos creados para trabajar. ¿Se acuerda que dice el apóstol Pablo? Él reconoce en 2 de Tesalonicenses que el trabajo es duro, que es difícil, pero el que no trabaje, dice Pablo, que no coma.
Y Pablo llama a la iglesia a disciplinar a los desordenados, es decir, aquellos que ni trabajan ni estudian, que también había en tiempos del apóstol Pablo. Debido al pecado, el trabajo es doloroso, dice el versículo 17. El trabajo es muy duro, es arduo. Ahora, el trabajo en sí mismo no es una maldición. Esa es la interpretación popular. Oh, Adán, si no hubieras pecado, no tendríamos que trabajar. ¿Qué nos hiciste, Adán? No, fuimos creados para trabajar. El trabajo no es una maldición. ¿Quieren ver a un hombre marchito? Es un hombre que depende de la caridad del gobierno. Puede sentirse aparentemente, mejor dicho, puede aparentar estar bien, pero es un hombre que se marchita. ¿Por qué usted cree que los jubilados, si no se involucran en algo, se van marchitando? ¿Sí? Porque necesitan trabajar, porque está en su ADN. Fuimos creados para eso. El trabajo no es una maldición, pero el trabajo está bajo la maldición de Dios por el pecado, como todos los otros aspectos de la vida humana. Todo el trabajo y todo el esfuerzo humano de este lado del Edén estarán marcados por frustración y falta de satisfacción. Vaya, debido a la maldición, experimentamos frustración y desilusión. Parte de la maldición sobre el pecado, del pecado sobre el trabajo, es la frecuente falta de fruto en nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Así lo pone Keller cuando dice, esto significa que en todo nuestro trabajo vamos a ser capaces de envisionar mucho más de lo que vamos a poder lograr. Y esto se debe tanto a nuestra carencia de habilidad, pero también se debe a la resistencia del ambiente alrededor de nosotros. Oiga, ¿qué dice aquí el Señor? A Adán, ¿sí? Maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Antes del pecado la tierra, la naturaleza, si usted quiere, se iba a someter al dominio del hombre, al señorío del hombre. Pero por causa del pecado, la naturaleza es hostil, ¿sí? Y nosotros experimentamos la dolorosa realidad de la maldición en nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque ahora el trabajo después de la caída incluye dolor, conflicto, incluye fatiga, incluye la dolorosa realidad de que no todas nuestras metas van a ser cumplidas. Es decir, experimentamos frustración. Sí, quizá usted experimenta cierto deleite y cierta satisfacción en su trabajo, pero todo hombre sabe de lo que estoy hablando, y las mujeres también que trabajan. Todos ustedes saben que el trabajo es frustrante. ¿A qué me refiero? Pintas la barda, o la cerca, mejor dicho. Tú pintas, como tenemos aquí en Progreso, tus protectores, y en 2 semanas ya se están otra vez ahí, por la causa del salitre, experimentando corrosión. Cortas tu hierba, al día siguiente está otra vez ahí. No importa lo que hagas, esperas con ansias la quincena y más tardas en recibirla que en que se evapore. Qué frustrante es esto, ¿verdad? Muchas veces me ha pasado que recibo un dinero extra y estoy que voy a hacer esto y voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, pero de pronto, oye, hay que pagar esto. Se va a una parte. Oye, que hay que pagar lo otro. Y se echó a perder la lavadora, se descompuso el auto, etcétera, etcétera, y todos mis sueños se desvanecieron rápidamente. Esa es la realidad de la frustración del trabajo de este lado del Edén. Usted lo experimenta todos los días. La calcomanía esa tiene razón, la vida es dura y entonces te mueres. El trabajo está bajo maldición, dureza y dolor es parte de nuestra experiencia, pero estas maldiciones se deben al pecado de Adán, fueron añadidas
al trabajo de Adán, no fueron parte original del diseño de Dios. Y estas maldiciones, por supuesto, se dirigen al hombre caído que tiene un corazón idólatra y que ahora busca trabajar, pero no para la gloria de Dios, sino para su propia gloria. Y entonces Dios añade la maldición de la miseria, para que esta miseria entonces pueda conducir al hombre, ya sea al arrepentimiento, y si no, pues a la muerte. Ahora bien, esta es la realidad. Todos nosotros vamos a experimentar frustración, falta de fruto, insatisfacción, desilusión en nuestro trabajo. Esa es la realidad. Pero hay aquí unas implicaciones. Bueno, en cuanto al trabajo, los hombres también tienden a ir al extremo. Los hombres tienden a ser o bien idealistas o cínicos. ¿Qué quiero decir? Hay quienes dicen, voy a cambiar el mundo con mi trabajo. Voy a hacer del mundo un lugar mejor. Y hay quienes dicen, ¿qué caso tiene? ¿De qué sirve? ¿Para qué? Si usted ha leído el libro de Eclesiastés, le recomiendo que lea el libro de Eclesiastés. Ahí el autor habla acerca de la futilidad del trabajo debajo del sol. ¿De qué sirve? ¿Te afanas toda tu vida trabajando? ¿Y de qué sirve? Dice el autor de Eclesiastés. Trabajas 2, 3 trabajos con el deseo de dar a tu familia una vida que tú nunca tuviste, una vida cómoda, etcétera, y estás día tras día ahí en la laboriosa y ardua tarea del trabajo. Te mueres de un infarto a los 45, 50 y tantos años, y todo lo que pusiste en el banco lo va a disfrutar el exnovio de tu esposa. ¿De qué sirve? Dice el autor, el trabajo debajo del sol. Hay cínicos y hay idealistas, y en medio hay toda clase de hombres. Y los hombres tienden a gravitar a uno o a otro lado. Ahora, las actitudes con respecto al trabajo también tienen que ver con las generaciones. Las generaciones mayores, si les preguntabas, ¿encuentras satisfacción en tu trabajo? Ellos dirían que sí. ¿Por qué? Porque pone pan sobre la mesa y zapatos en los pies de mis hijos. El millennial y el postmillennial tiene una actitud diferente con respecto al trabajo. Quiere que su trabajo sea un trabajo que le llene y le realice como persona. Por eso cada 2 meses están cambiando de trabajo. Porque no se sintieron satisfechos como personas. No sintieron no se sintieron realizados en ese trabajo. Y bueno, el punto es que nosotros tenemos que ver la realidad a través de los lentes bíblicos. ¿Y a qué me refiero? Como cristianos, sabemos por qué hay frustración en el trabajo. Sabemos por qué hay dolor en el trabajo. Sabemos por qué hay dificultad en el trabajo. Y la implicación entonces es esta: nosotros debemos aceptar que de este lado del Edén y de este lado del cielo siempre habrá, en mayor o menor medida, frustración y falta de fruto en nuestro trabajo. Es la realidad y tenemos que aceptarla y tenemos que vivir con ella. Pero la realidad, tan dura como es, no debe hacer que los hombres digan, pues, ¿para qué trabajo? Ni tampoco debe hacer al hombre un idealista que está fuera de la realidad. Sino un cristiano debe ser realista, pero alguien que es realista con esperanza. Alguien que sabe que si bien su trabajo experimenta oposición, dificultad, dolor, frustración, etcétera, lo que uno hace, lo hace en primer lugar para la gloria de Dios. Y segundo, nosotros sabemos que no importa cuán difícil sea, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Dios nos llama a ser fieles. De ahí
el pasaje que leímos en 2 de Tesalonicenses, Dios nos llama a trabajar. Y nos llama a trabajar para su gloria, como creyentes. Y debo decir una cosa. El hecho de que tú no halles plena satisfacción, en un trabajo, no necesariamente quiere decir que debes cambiar de trabajo. No necesariamente. Aún en ese trabajo, tan rutinario como puede ser, tan arduo como puede ser, tan difícil como puede ser, ese trabajo puede ser la vocación a la que Dios te llamó. Y Dios te lo ha dicho. Esta es la vocación a la que te llamé, pero esto es lo que puedes esperar. Espera lo esperable y la frustración será menor. Espera lo esperable, mujer, cuando seas esposa. Te vas a casar con un pecador que tiene una tendencia, por la herida que tiene en su masculinidad, o bien a no querer ser líder o a ser abusivo. Espera lo esperable. Un hombre que va a luchar con esa tendencia pecaminosa. Espera lo esperable. Tú vas a luchar con tu tendencia de querer insubordinarte. Espera lo esperable. La maternidad va a ser difícil. Espera lo esperable. El trabajo va a ser a veces frustrante e insatisfactorio. Pero espera lo esperable en esperanza. ¿Y qué puedes hacer? Venir a Cristo por gracia. Venir a Cristo por fortaleza. Venir a Cristo por esperanza. Algún día, los espinos y cardos ya no estarán en este planeta. Espinos y cardos como metáfora para la dificultad del trabajo. Tengo una mala noticia para los que están jubilados. Su jubilación es temporal. Cuando Cristo venga, vamos a trabajar como debimos haber trabajado. Y cuando Cristo venga, entonces no experimentaremos ninguna dificultad, ninguna penuria, ningún sufrimiento. Así que, hermanos, ahora nuestro trabajo está bajo maldición, pero aún así Dios nos llama a ser fieles. Ven a Cristo por gracia y fortaleza. Amados hermanos, entonces, hombres y mujeres, sufrimos no solamente en nuestros roles, no solamente en nuestra relación, pero también en nuestra responsabilidad. Por lo tanto, hombres y mujeres, podemos hallar gracia en Cristo, restauración en Cristo, fortaleza en Cristo, esperanza en Cristo, para atravesar, para vivir y para llevar a cabo nuestra responsabilidad en este mundo caído. Que Dios bendiga su palabra. Amén.